Dios, aleluya. Puede tomar su asiento. En lo que toma su asiento, saluda al que está a su lado. Pregúntele si estás listo para oír su palabra. Comenzamos una serie la semana pasada y se llama Uno. Y a mí me encanta leer, me encanta el español, me encanta descubrirlo, redescubrirlo. Los que están aprendiendo español es muy difícil. Dicen que es más difícil que el inglés, aunque para nosotros el inglés es muy difícil. Pero el español tiene mucho juego de palabras. Y entre este juego, en esta serie 1, la semana pasada hablamos que todo lo hizo por uno. ¿Se acuerdan? Por uno, por cada uno de nosotros. Y en esta mañana el pastor también hablaba acerca de eso, que dejó las 99 para ir detrás de esa oveja que se le había perdido. Y a veces nosotros creemos que todo es instantáneo, ¿verdad? O sea, fue con las 100, dijo, tengo 99, me falta una, se dio vuelta, la encontró, volvió, la puso y siguió. Pero la Biblia no relata, o la parábola que Jesús, la enseñanza que Jesús dejó, no relata cuánto tiempo la oveja estaba perdida. Cuando Jesús daba parábolas, eran enseñanzas simples para que los hombres puedan entender cosas espirituales muy grandes que nuestra mente no puede entender. Y dentro de esa parábola nos da la posibilidad de nosotros jugar con nuestra imaginación. Porque es un ejemplo que no es real, pero que nos identifica. Y mientras hoy el pastor hablaba acerca de esto, yo pensaba, ¿y qué tal si la oveja hacía mucho que estaba perdida? ¿Y qué tal si la oveja se quedó atrás y el rebaño siguió y el pastor siguió y en el tiempo se dio cuenta que ella estaba perdida? Si ese hubiera sido el caso, le puedo asegurar que la oveja estaba muerta de hambre porque sola no podía alimentarse. Tenía sed, estaría cansada, estaría atemorizada porque podían haber leones, fieras que podían venir a atacarla en la noche. Estaba desorientada porque no sabía cómo tenía que seguir. Quizás ella en su búsqueda de acercarse al rebaño de nuevo se lastimó y sola no podía curarse. Esa era la condición de la oveja que estaba perdida. Por eso es que Jesús dice que el pastor es capaz de dejar el resto para acercarse y buscar y encontrar y restaurar a esa oveja perdida. Para que esa oveja, una vez que sea restaurada, pueda volver al rebaño. Y mientras el pastor predicaba en esta mañana, Dios me trajo una película y me dijo, ¿tú te acuerdas en qué condición yo te encontré cuando estabas perdida? Porque tú eres parte de un rebaño. Yo me crié desde los 8 años en el Evangelio, lo conté el domingo pasado. Si usted no vino, vaya a YouTube porque ahí está el mensaje completo. No lo podemos repetir por cuestión de tiempo. Pero eso fue lo que pasó conmigo. Y no fue que a mí me abandonó el rebaño, no. Yo decidí hacer mi camino. Yo decidí alejarme, yo decidí andar sola. Y el enemigo hizo conmigo lo que quiso. Pero qué lindo es Dios que llegó y se acercó a mí y me restauró y me sanó y me limpió. Y como decíamos la semana pasada, no solo eso, sino que me puso en el lugar donde estaba. Me restituyó a mi posición, me levantó. Por eso es que es tan lindo cuando podés entender lo que el pastor puede hacer. Si lo ves en la palabra, las 99, por más que extrañaban a la que se perdió, no podían ir a buscarlas porque ellas también dependían del pastor. Eso quiere decir que por más que tú estés en depresión, estés solo, estés enfermo y tus amigos y tu familia te ame, te quiera ayudar, no va a poder sanarte, no va a poder libertarte. Porque solo el pastor puede hacerlo. Por eso es que la segunda parte de esta serie hoy se llama Solo Uno.
uno vino, pero solo uno podía hacerlo. Solo uno era capaz de limpiar nuestro pecado. Solo uno podía ir a rescatarnos. Solo uno podía librarnos de la muerte. Solo uno podía librarnos del pecado. Solo uno podía limpiarnos de nuestra maldad. Y hoy vengo a hablarte de ese uno. Se llama Jesús. Por eso en lo que estudiamos esta palabra, quiero que tú también recuerdes en qué condición Él te encontró. Porque a veces se nos olvida. Pero qué lindo es mirar atrás para decir cuán bueno ha sido Dios. Ebenecer, hasta aquí Dios ha sido fiel conmigo. Ebenecer, hasta aquí Dios ha sido bueno conmigo. Si estoy de pie, si estoy viva, es por su misericordia, es por su gracia, es por su amor, es porque Él me sostiene cada día, porque me regala vida, porque me da fuerza. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? La definición de único es solo y sin otro de su especie. Uno que no tiene a nadie igual. Uno que es incomparable y extraordinario. Por eso Jesús es el único que puede salvarte. Es el único que puede restaurarte. Es el único que puede levantarte. Siguiendo con este uso de la palabra uno, único. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y uno dice, ¿y por qué si la culpa fue de Adán? Y estaba leyendo, eso entre paréntesis, a mí me gusta ver esas cositas. ¿Quién fue la primera que comió? Eva. ¿A quién se lo dio? Hacemos una clase bíblica. Adán. ¿Y a quién culpa Dios? ¿Y por qué? Muchos dicen, ¿y por qué? Porque él era responsable de su familia. Responsable de su casa. Y lo hizo responsable del pecado en la humanidad. Así que hombres, el otro día estábamos en una charla sobre eso y decíamos, es tan lindo, ayer vimos a las mujeres de Brave orando, las que estuvieron saben de lo que estamos hablando, las que no vinieron se lo perdieron, pero en septiembre hay otra, no se pierdan las actividades de mujeres. Pero fue algo sobrenatural, cantamos, danzamos, sentimos a Dios, vimos mujeres restauradas, sanadas, vimos cómo llegaron, vimos cómo se fueron. Y uno dice, wow, maravilloso. Pero cuando los hombres se levantan bajo el poder de Dios, Dios le dio una autoridad en la boca del hombre. Una autoridad, un poder para que el hombre se levante a declarar y a proclamar en su casa, a declarar libertad, a poner límite al infierno, a decir en mi casa no, a decir mi casa y yo serviremos al Dios vivo. Qué importante es que el hombre se levante y pueda declarar palabra en su casa. Y siempre digo, y no me voy a cansar de repetir, que el enemigo es un mentiroso. Porque siempre dice que la mujer era espiritual y que el hombre no. Al hombre no le gusta mucho orar, al hombre no le gusta la vigilia, el hombre es más callado. Usted está comprobado que en esta casa esa regla no se da. Porque hay hombres levantados por el poder de Dios que se levantan a declarar, que se levantan a orar, que se levantan a restaurar a otros hombres, que se levantan a decir tenemos ministerio, tenemos palabra y Dios restaurará la posición del hombre en esta casa, en esta ciudad y en esta nación. Y otro día hablamos de eso. Pero qué importante. Y dice,
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de muchos, de uno, los muchos serán constituidos justos. Está diciendo, está bien por uno. Todos son pecadores. ¿Por qué? Porque lo que hizo Adán es abrir la puerta. Le dijeron, no la abras, no la toques. El pecado existía desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que los ángeles, por desobediencia a Dios, en vez de entregar adoración a Dios, dijeron que la adoración venga a un hombre, a un ángel, a Satanás. Él quiso tomar la adoración de Dios y esos ángeles cayeron. Eso fue antes de la creación del mundo. El pecado ya existía. Pero lo que hizo Adán es en su desobediencia abrir la puerta y entra el pecado en la humanidad. Por eso es que todos venimos de Adán, porque fue el primer hombre. Y por tanto nuestra naturaleza es de pecado. Porque eso Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos tenemos naturaleza de pecado. Nadie puede decir yo no, porque todos venimos de un hombre. Pero qué lindo es Dios, que Él dice, voy a enviar a mi hijo para que salve a esta humanidad. ¿Sabes cuál era la condición para que alguien pueda salvarnos del pecado? Porque esta es la lógica. Si todos somos pecadores y necesitamos ser rescatados del pecado, solo aquel que no haya pecado puede liberarnos. Porque si fuera pecador estaría en la misma condición de nosotros y atados por lo mismo. Por eso es que en esta tierra no existía hombre alguno que fuera libre de pecado. Por eso es maravilloso que el plan de Dios fue que enviaría a su Hijo único a morir en la cruz, pero debía ser hombre. La pregunta es, ¿cómo va a ser hombre sin pecado? ¿Me siguen? Por eso es tan lindo que Dios depositó a su Hijo en el vientre de María, pero José no participó en esa fecundación. Porque él no tenía una genealogía humana, sino divina. Por eso él estaba en el vientre de una mujer, porque necesitaba nacer hombre, pero no estaba ligado a una ley de pecado que todos los hombres teníamos. Por eso él se mantuvo y él no pecó. Él llegó a la cruz del Calvario libre de pecado para poder morir por mí y por ti. Siendo hombre, siendo Dios, se manifestó, se mostró a los hombres para que puedan creer en Él. Por eso es que es tan linda esta serie, porque podemos ver a Jesús y cuando lleguemos en los próximos días al tiempo de su crucifixión, lo vas a ver con esos ojos nuevos. De decir, papá, qué perfecta es tu obra. Todo lo haces con un sentido. Es tan lindo que la palabra dice, Pablo dijo, el primer hombre es de la tierra y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Hombre, tierra, Adán. Hombre, cielo, Jesucristo. Por eso es que a Jesús se lo llama el segundo Adán. Un hombre vino a traer maldición y un hombre vino a traer salvación. Qué maravilloso es que ese hombre tan perfecto, tan único, tan excelso, pensó en ti, pensó en mí, me amó, me rescató y hoy te tiene para poder declarar las buenas nuevas de salvación. Es maravilloso. Hechos 4 del 1 al 11, del 11 al 12, dice que
Aconteció que se levanta Pedro después de Pentecostés y Dios lo usaba a los apóstoles en milagros y se levantan y le dicen, ¿cómo es que ustedes pueden hacer esto en nombre de quién? Y ahora vamos a hablar de Pedro. Pero acá en Hechos 4 dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, Hechos 4:11, léalo conmigo, por favor, Hechos 4:11. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. En la Reina Valera dice, este Jesús, dijo Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Y se levanta Pedro y dice, por más que ustedes se crean perfectos, por más que ustedes se crean más que cualquier otro, por más que ustedes se crean especiales, él dice, ustedes también necesitan salvación. Porque no es por tu obra, no es por lo bueno que hagas, no es por lo bueno que seas, no es cuánto dinero das a los pobres, no son tus acciones, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Aleluya. Cuando vemos esto decimos, wow. Pero vuelvo. Un Dios tan grande y tan maravilloso pensó en mí. Como dijo el pastor, ¿cuántos se atreven a decir, yo soy la oveja que se perdió? Pero soy testigo de que Él me amó, me buscó, me restauró. Hablaba con Marlene y le decía que a mí me apasiona la Biblia porque la vivo. O sea, yo me meto en la historia y la imagino. Y hablaba con Ramón, los tengo a los dos. Y hablaba con Ramón. Y Ramón me decía, pastora, yo soy más visual. A mí me encanta ver. Que por cierto les recomiendo, hay muchas series muy buenas que hablan por lo general de la vida de Jesús. Y ponen versículos bíblicos debajo. Si usted la mira y agarra su Biblia y va leyendo y va viendo para que usted compare lo que la palabra dice con lo que sus ojos ven. Y uno de los hechos, pastor, que más a mí me intriga, me apasiona, es la transfiguración de Cristo. Él sube al monte de los olivos y dice que Él se lleva a 3 de los 12 discípulos. Se lleva a Juan, a Pedro y a Jacobo. Y muchos dicen que entre los 12 ellos eran los más cercanos a Él. Y hasta muchos se ponían celosos, ¿por qué ellos y no nosotros? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo siempre pensé que ellos eran los que siempre estaban, porque eran los más cercanos y en sí eran los más cercanos. Pero leyendo varios teólogos me dio razón lo que decían, porque ellos decían, Jesús entendía que ellos necesitaban más que el resto ver para creer. Y entre ellos está Pedro. Un Pedro que ustedes saben cómo era Pedro, cómo creía Pedro, un trasfondo judío fuerte, que él se tenía que cortar orejas, era impulsivo. Y cuando lo ves en la palabra, él le dice a Jesús, Jesús, acá estoy yo y yo voy a morir contigo y a quién hay que matar y lo vamos a hacer y todo valiente. Pero cuando llega el tiempo de la cruz y estando Jesús crucificado, no es que lo dijo aparte, dice que lo dijo ahí, Jesús viéndolo. Le dijeron, tú eres uno de los discípulos. Y Pedro dijo, ¿yo? Yo no. Sí, tú hablas como Él. Para todo esto Jesús mirando. ¿Qué vas a decir, Pedro? No. Yo no, están confundidos. Tú lo conoces, yo no lo conozco. El mismo Pedro. Y uno dice, wow. Pero volviendo la historia atrás, uno dice, más fuerte aún, porque cuando sube al monte de transfiguración lo llama Pedro.
Y Pedro es testigo y ve con sus ojos, y Pedro ve los milagros, ve lo que Jesús hace. Y dentro de esto entienden los teólogos que los llamó a los tres como para decirle, vengan y vean, vengan que les voy a mostrar algo, vengan conmigo. Y subieron al monte. Yo me imagino el corazón de ellos en lo que iban subiendo. ¿Para qué vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué subir al monte? Y en aquel monte pasa algo glorioso, que yo preparé un video. Pastor, el video está en portugués, pero lo van a entender igual, porque usted conoce la palabra y va a entender lo que significa. Pero Pastor Cristian me decía, quizás el próximo servicio sea en portugués. ¿Por qué no? Que tengamos en inglés, en español y en portugués. Así que estemos orando por eso. Pero en lo que comunicaciones, cuando lo tengan, si me dicen, ok, podemos ver en enseñanza. Y le puedo decir, si quieren déjenlo ahí, yo lo miro. O sí, quizás sí. De tantos años leyendo y aprendiendo de esta palabra, hay algunos tesoros que quiero compartirte en estos minutos que nos quedan. Dice la Biblia que Él se acerca y presenta este momento, ¿no?, a ellos. Y hay varios detalles que son importantes. Usted lo puede encontrar en Mateo 17, del 3 al 5. Y dice que cuando ellos estaban ahí, Jesús muestra, dice que Él brillaba, todo su cuerpo. Y me impactó porque también los estudiosos dicen, no es que lo alumbró una luz. No, dice que de Él irradiaba la luz. Y Él se mostró en su plenitud, en su gloria. Y muchos entendían, y yo hasta ahora entendía eso, que Él le reveló a ellos su deidad. Pero entiendo ahora, después de estudiarlos, que Él le muestra su humanidad. En mostrarle el cambio, miren y mírenme ahora, soy el mismo. Y cuando se presenta con Moisés y Elías, tiene un significado. Dice Lucas en capítulo 9, más adelante, narrando la misma historia, que él dice, y se reúne Jesús con Moisés y con Elías para organizar el tema de la crucifixión. Porque fue a tiempo. Y cuando uno ve eso, uno dice, wow, había un meeting celestial, había una reunión celestial. Y Jesús le permite a estos tres discípulos ser parte de eso, de los últimos detalles de lo que iba a pasar. Pero no solo es eso, sino que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y lo que Cristo está diciendo es, yo vengo a cumplir la ley, todo lo que fue escrito está en mí. Yo soy la palabra, yo soy lo que se ha hablado de mí. Y todo lo que los profetas anunciaron vienen a cumplimiento en mí. Estoy de acuerdo con la palabra y con los profetas. Está diciendo, yo soy el cumplimiento de la palabra y de lo que se ha dicho de mí, y el tiempo es ahora. ¡Wow! Y Dios dice, te estoy mandando a los jefes ahí. Y el detalle es, y miren esto, los judíos, uno de los héroes mayores para ellos es Moisés y Elías. Por eso Pedro, habiéndose criado judío, yo no sé si se asombró más de ver a Jesús o de ver a Moisés y Elías. Él dijo, Dios mío, Moisés y Elías, del que me hablaron tanto tiempo. El héroe, wow, los estoy viendo. Por eso es que Pedro, ¿qué dice? Maestro, hagamos una enramada para que estemos todos y se quede acá Moisés, Elías y tú, Jesús. Perfecto. ¿Cuál era el problema? Que estaba poniendo en el mismo nivel a Moisés, a Elías y a Jesús. Cuando Dios Padre se da cuenta de lo que Pedro está diciendo, y está diciendo, Pedro, todavía no entendiste.
No, así no. No es lo mismo, es solo uno. ¿Qué pasa? Se cubre de oscuridad los cielos. Y vuelve a aparecer la voz del Padre y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Le está diciendo, entiendan que no son ellos, es mi Hijo amado, el único camino al Padre, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Que el Padre se haga presente. Se hizo presente en el bautismo y se hizo presente en la transfiguración. Para cualquier hijo es importante que su papá esté presente. Y esta palabra no era para los hombres, pero se torna para los hombres, porque no está en mi mensaje. Hablamos de la autoridad del hombre y hablamos de la importancia de la presencia del Padre para los hijos. Y el modelo es el Padre. Que en el momento que es bautizado, Jesús no necesitaba ser bautizado porque Él no había pecado. Y viene Juan el Bautista y le dice: maestro, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo yo voy a bautizarte? Y Juan el Bautista se negaba. Y Jesús le dice: hagámoslo así porque conviene. Para ejemplo de los hombres, pero también para cumplimiento de toda la palabra. Es tan maravilloso cuando uno puede entender estas pequeñas cosas. Y otro de los detalles que cuenta la Biblia es que dice que cuando ellos caen por el temor y Jesús viene, le dice: no temáis. Y si usted lo lee en la palabra en Mateo, Él le dice, cuando ellos levantaron su mirada, solo uno estaba frente y era Jesús. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Elías, solo estaba Jesús. Y el Padre dice: en su tiempo hablé por la ley y en su tiempo hablé por los profetas. Ahora estoy hablando por mi Hijo. Es al único que deben oír, el único digno de adoración. Por eso es que Jesús a los tres le da la mejor lección. Yo sé que aprendieron esto, pero yo soy el único camino al Padre. Y dice que cuando levantan la mirada, solo ven a Jesús. Cuando tú no tienes dónde correr, corre a Jesús. Cuando ya no sabes a quién llamar, llama a Jesús. Cuando los médicos te dicen que no hay nada que hacer, clama las llagas de Jesús. El único que puede salvarte. Y una cosa es por lo que te han contado y otra cosa es vivirlo. Pedro había caminado con Jesús y había visto lo que Jesús hizo. Después de esto tiene la transfiguración. Ve. Pero a pesar de eso, en la cruz niega. Y luego Jesús muere. ¿Cómo quedó Pedro en su corazón? Ya lo hablamos algunas veces. Pero luego de que es sepultado y al tercer día resucitó, dice que él 40 días caminó con su cuerpo resucitado, con sus manos traspasadas, con su costado, con sus heridas, para que cada uno pueda tocar y ver y comprobar que lo mismo que él había dicho se había cumplido, que él había vencido la muerte, que la muerte no lo pudo retener, que lo mismo que había hablado, él era el cumplimiento de la palabra. Y en esos 40 días que Él vuelve resucitado, ¿a quién va a buscar? A Pedro. Y Pedro dice que ya había dejado todo ministerialmente y había vuelto a pescar. Él dijo: se acabó. Le fallé en todo. Él fue tan bueno conmigo.
Él me dio privilegios que a otros no les dio. Y a pesar de eso, yo por mi temor lo negué y lo negué frente a Él. ¿Qué me va a amar? Ya no me va a amar más. Pero es tan lindo Jesús que llega donde Él estaba y lo ve y lo espera. Imagínense el corazón de Pedro. ¿Qué le voy a decir? Dice que primero no lo reconoce y luego sí. Y usted lo puede leer en la Biblia. Pero Jesús no le reclamó nada, solo le hizo 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. ¿De seguro me amas? Sí, te amo. ¿Estás seguro? Sí. Apacienta mis ovejas. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Porque él lo negó 3 veces. Y lo que Jesús dijo es, estamos a mano, Pedro. Y lo lindo es que lo perdona y lo restaura al ministerio y lo lleva a Hechos y lo llena del Espíritu Santo y lo levanta a proclamar el Evangelio. Y dice que la sombra de Pedro sanaba al enfermo. Pedro no tenía que tocar a nadie. Pedro con su sombra sanaba a los enfermos. Era la misma gloria de Dios sobre un hombre restaurado. El mismo Pedro. Por eso, aunque el enemigo te quiera decir que Dios no te volverá a levantar, mentira del diablo, porque Dios es especialista en levantar, en restaurar, en restituir. Y con más unción que antes, y con más fuerza que antes, y con más gloria que antes, porque ese es el Dios al que le servimos. Ay, Dios mío. Primera de Pedro. Pedro se levanta y dice eso. Pero en Primera de Pedro, ahora él escribe con una experiencia personal de perdón, con una experiencia de restauración. Se levanta Pedro en Primera de Pedro 1, 16 al 18 y dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ahora sí se para Pedro. Ahora entiende por qué lo eligió. Ahora dice: ya no son historias y fábulas. Yo estoy testigo de que Dios es real, que es el Hijo del Dios viviente, que es el Mesías que esperamos por tanto tiempo, que no hay que esperar a nadie más. Que la palabra fue cumplida. ¡Wow! A mí me apasiona la palabra. Y quiero cerrar con esto. Y pastor, me quedé pensando en lo que usted dijo en el primer servicio. Y vamos a cerrar con eso, pero cuando hablamos de Jesús, hay muchas religiones que lo quieren poner como un profeta más. Hay muchos que dicen: sí, fue muy bueno, tremendo, pero no fue el Hijo de Dios. Lo reconocen, pero no lo reconocen como Dios. Y ahí tenemos un problema. Porque vienen y dicen: ay, somos hermanos, Jaime, creemos en el mismo Dios. ¿Sí? Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay sombra de variación. Cuando tú conoces a tu Dios como Pedro, no hay nadie que venga a confundirte en lo que tú crees. Porque tú te vas a levantar diciendo: yo he creído, soy testigo que hay un solo Dios, hay un solo camino al Padre y se llama Jesucristo. Por eso la palabra dice rapidito: es presentado Jesús desde el Génesis. En Génesis Jesús es la simiente de la mujer. En Éxodo lo es el Cordero de la Pascua. En Levíticos es nuestro sumo sacerdote. En Números Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche.
En Deuteronomio, Él es el profeta semejante a Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es nuestro juez y legislador. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro profeta de confianza. En Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey reinante. En Esdras, Él es el reconstructor de los muros derribados de cada vida humana. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es nuestro redentor que vive por siempre. En Salmos, Él es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En el Cantar de los Cantares, Él es el esposo amoroso. En Isaías, es Él el príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestra rama de sabiduría. En Lamentaciones, Él es nuestro profeta que clama. En Ezequiel, Él es el hombre maravilloso de 4 rostros. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno ardiente de tu vida. En Oseas, Él es nuestro fiel esposo casado por siempre. En Joel, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. En Amós, Él es el prendedor del fuego. En Abdías, Él es el poderoso para salvar. En Jonás, Él es nuestro gran misionero en el extranjero. En Miqueas, Él es el mensajero de pies hermosos. En Nahum, Él es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, Él es el evangelista clamando que avive su obra en los últimos tiempos. En Sofonías, Él es nuestro Salvador. En Ageo, Él es el restaurador del patrimonio. En Zacarías, Él es la fuente abierta en la casa de David. En Malaquías, Él es el sol de justicia levantándose por sanidad. Mateo lo presenta como el rey de los judíos. Marcos lo presenta como el siervo. Lucas lo presenta como el hijo del hombre que siente lo que tú sientes. Juan lo presenta como el Hijo de Dios. En Hechos, Él es el Salvador del mundo. En Romanos, es la justicia de Dios. En Primera de Corintios, Él es la roca y el fundamento. En Segunda de Corintios, es el triunfador que da victoria. En Gálatas, es tu libertad y el que te hace libre. En Efesios, es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, Él es tu alegría. En Colosenses es tu plenitud. En Primera y Segunda de Tesalonicenses es tu esperanza. En Primera de Timoteo, Él es tu fe. En Segunda de Timoteo es tu estabilidad. En Filemón, Él es tu benefactor. En Tito, Él es la verdad. En Hebreos, Él es el poder detrás de tu fe. En Santiago, Él es tu perfección. En Pedro, Él es tu ejemplo. En Segunda de Pedro, es tu pureza. En Primera de Juan, es tu vía. En Segunda de Juan, Él es quien te exhorta. En Tercera de Juan, Él es tu motivación. En Judas, Él es el fundamento de tu fe. Y en el Apocalipsis, Él es el Rey que viene. Él es el Rey que viene. Él es el Rey que viene por su iglesia. Si alguien te pregunta, ¿quién es este Jesús? Él es el primero y el último, es el principio y el fin, es el guardián de la creación y el creador de todo, es el arquitecto de todo el universo. Él siempre fue, Él siempre es, Él siempre será, inamovible, invicto, nunca ha perdido una batalla. Él fue herido y trajo sanidad. Él fue perseguido y trajo libertad. Él fue muerto y trajo vida. Ha resucitado, trae el poder, reina. El mundo no lo puede entender. Los ejércitos no lo pueden derrotar. Las escuelas no lo pueden explicar. Los líderes no lo pueden ignorar. Herodes no pudo matarlo. Los fariseos no lo pudieron confundir. La gente no lo pudo retener. Él es la luz, el amor, la longevidad, la bondad, la amabilidad, la mansedumbre. Él es santo, Él es justo, Él es fuerte, poderoso. Sus caminos son rectos, su palabra es vida. Es mi redentor, es mi salvador, es mi guía, es mi paz, es mi amor, es mi Señor. ¡Aleluya!
servimos. Es nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Sí, alaba, alaba, alaba. Digno eres tú. Digno eres tú. Eres santo. Aleluya. Poderoso. Aleluya. Poderoso. El pastor hoy hablaba y decía, cuando la iglesia puede entender quién es Él, pero también puede entender quiénes somos nosotros en Él. En la transfiguración, Jesús se mostró a los hombres. Ustedes me ven con esta humanidad. Lo hice por ustedes, limitado a este cuerpo humano, pero haciendo la voluntad del Padre. Pero seré transformado y ya no estaré limitado a esta humanidad. Me verán en toda mi gloria y esplendor. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que Él le está diciendo a los hombres: ahora mismo ustedes también están limitados. Humano, a la enfermedad, al dolor. Están limitados. Pero viene el día, dice la Biblia, que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. ¿Y sabes lo que va a pasar en ese momento? Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Él está diciendo lo mismo que yo hice delante de ustedes, que me despojé de esta humanidad y les mostré mi gloria. Así voy a hacer con ustedes. Será en un abrir y cerrar de ojos que su humanidad pasará y los voy a llevar a mi presencia, y ahí podrán verme cara a cara, y ahí podrán ver todo mi esplendor, y ahí podrán ver toda mi gloria, porque ustedes fueron creados a semejanza mía. Ustedes no están limitados a esta tierra. Ustedes están en esta tierra, pero son ciudadanos del cielo. Por eso no te dejes engañar por el enemigo. No estás limitado por una enfermedad, no estás limitada por la depresión. Mayor es el que vive en ti, y esto es temporal, es pasajero. ¿Podés imaginar ese momento? Que sin conocer muerte salgas de este cuerpo, y lo que va a pasar en los cielos será glorioso. Y vas a participar de las bodas del Cordero. Y no solo eso, dice la palabra, que reinaremos con Él. Y cierro. Y el coro si quiere subir. Y yo ya me pasé de tiempo como siempre. Dice, hoy celebramos que muchos celebran el domingo de Ramos, de Palmas. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la palabra que cuando se acercaron a Jerusalén, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente, y luego hallaréis una asna atada y un pollino, desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús le mandó, y trajeron al asna y al pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima.
Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿y quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Ellos no lo estaban entendiendo o no lo querían ver. Pero había un grupo de gente que sí lo entendió y dijo: este es el rey de los judíos. Tenemos ya mismo que preparar una entrada triunfal a este rey. Y yo hablaba con mi esposo y ellos decían: Hosana, Hosana. Y uno cree que el Hosana es igual que el aleluya. Pero el Hosana es un grito de salvación. Hosana es decir, necesitamos salvación. En hebreo eso significa Hosana. Significa: ayúdanos, líbranos, necesitamos tu salvación. Por eso es que es tan maravilloso que esta gente lo que estaba diciendo era: Él es el rey de los judíos, pero Él es el Mesías que está camino a la cruz para la liberación nuestra. Por eso que el aleluya significa alabanzas a aquel que redime. El aleluya llega después de su sacrificio. Cuando la iglesia puede decir: gracias, gracias, gracias por lo que hiciste en la cruz por mis pecados. Ay, iglesia. El pastor decía esta mañana: Cristo está a la puerta, pero no viene todavía por misericordia. Porque hay muchos padres diciendo: mi Dios, retén un poco tu venida, porque mi hijo sigue apartado. Padre, ten misericordia, porque mi familia aún no te conoce. Padre, espera, porque todavía hay muchos que si tú vienes hoy se pierden. Padre, misericordia. Y yo sé que muchos de los que están acá claman de la misma manera. Yo sé a dónde voy, pero si hoy pasa, yo no sé mis hijos dónde van. Y es por una eternidad, es cuestión de vida o muerte. Por eso es tan importante, iglesia, que nosotros podamos entender los tiempos. Lo que pasó hoy fue hermoso. Tantas vidas viniendo a Cristo. Y esta iglesia late por salvación. Le dijimos 20 veces: ninguno de ustedes es un número. Es un alma. Es familia. Y cuando lo vemos, y cuando lo vimos hoy, yo estaba ahí y Dios me dijo: comienza la cosecha. Por la que tanto oramos, iglesia, prepárate, porque comenzó una cosecha, empezó a rodar el tiempo. Y hay tanto que restaurar, hay tanta gente que fue herida aún en las iglesias. Hay tanto por hacer. ¿Cómo puede ser que alguien que haya conocido de Dios se aparte por el dolor que otros le han provocado? Pero para eso estamos aquí. Para mostrar el amor de Cristo, para extender la mano al que no conoce, para orar por restauración. Y nuestro corazón se goza. Pero quiero decirte algo, iglesia. No lo podemos hacer solos. Necesitamos tus manos. Que tú te comprometas y digas: aquí estoy. Hay que abrazar, hay que orar, hay que ayunar. Vamos a hacerlo juntos, porque de eso se trata. Nosotros trabajamos con gente y recibimos diario testimonios. ¿Y saben qué es lo que marca más a esta iglesia? Los abrazos.
Alguien me testificó el otro día: pastora, ¿sabe por qué yo estoy en esta iglesia? Por el abrazo que me dio Carlos. Me hizo sentir en casa. Alguien me dijo: pastora, ¿sabe por qué estoy acá? Por lo que Zuli me dijo la primera vez que me vio. Y estoy delante de Dios. Alguien me dijo, aunque quizás yo no hablo inglés y no sé cómo fue, pero Justin me abrazó y hablamos y me entendió. Y él se esforzó a hablar español y por eso yo estoy hoy acá. Qué importante que cada uno de nosotros seamos ese abrazo que muestra el amor de Dios. Vamos a adorar a Dios. Su presencia está en este lugar.